Abogada, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Bueno, qué gusto. Vamos a analizar dos temas. Ya después vamos a hablar sobre el tema de la consulta, la parte electoral, pero un primer punto, y lo hemos tratado bastante en este espacio, que es importante. A ver, el día de hoy está previsto que usted presente una acción de protección, ¿verdad? Y la gente dirá, ¿qué pasó? Otra acción de protección, creo que es el término más popular en los últimos meses en el país. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Usted va a interponer esta acción de protección para que el señor Richard Gómez no sean los delegados de los afiliados ante el Consejo Directivo del IES. ¿Podría explicarnos el por qué y para qué? Economista, Noris, bueno, gracias por la oportunidad. Esta acción de protección, que sí está fundamentada, en la que hay vulneración de derechos, va más allá de ir en contra de una corrupta y espuria designación de una persona que no está calificada. Esto es por la defensa del seguro. Quiero que la gente dimensione lo que significa el seguro social. Es el ahorro nacional. Ahí están los aportes de los más de 3 millones de trabajadores que mes a mes aportamos, pensando algún día que vamos a tener una pensión jubilar digna, que queremos prestaciones de salud también que sean dignas, no estas corruptelas, estos repartos de hospitales, estas cosas tan horribles que ha vivido el país en los últimos años. Y para que eso ocurra necesitamos tener un directorio que tenga a personas honestas, que cumplan con los requisitos técnicos, calificadas además por los procedimientos establecidos en la ley vigente o en el momento en que se hizo el proceso de designación. Y definitivamente el país conoce que la persona que usted menciona llegó por una acción de protección de un juez de Quevedo, que ya se le presentará una queja en su momento porque cómo es que un juez hace una designación que le corresponde a una entidad. Hay la ley vigente en ese momento y el decreto 571 establecía cuáles eran los requisitos. La mayoría de organizaciones sociales, gremiales, sindicales tomaron una decisión. Esa decisión no fue respetada por la superintendenta subrogante. Como usted sabe, aquí está metida la mano del gobierno, y que sepa el presidente Lasso que los trabajadores asegurados no vamos a permitir que nuevamente logren mayorías para hacer lo que les da la gana con el seguro social. Así que por eso estamos presentando hoy esta acción de protección aquí en la ciudad de Guayaquil. Abogada, pero hay un contexto. A ver, viene el señor Lasso, emite un decreto para dar de baja a los sempiternos que ya estaban en el Consejo Directivo, que ya tenían algunos hasta 10 años. Perfecto. Dice, bueno, este es el método, es que los sindicatos escogen, se reúnen y escogen. Perfecto. Pero en medio la Asamblea retomó esta ley que le había vetado totalmente el año pasado Guillermo Lasso, por lo cual estaba congelado un año. La retoma la Asamblea, aprueba las reformas y dentro de esas reformas había una nueva metodología para escoger. Ahora, esa metodología la lidera ahora el Consejo Nacional Electoral. Pero en las transitorias o en las disposiciones tanto de estas reformas, decía, todo documento por debajo de esta ley queda sin vigencia y sin efecto. Es decir, en ese momento cuando ya se publicó el registro oficial, el decreto de Guillermo Lasso ya no funcionaba. Entonces solamente alcanzaron a escoger su representante los empleadores. ¿Todavía estaban en la pugna los sindicatos o no? Vamos también, si aplicamos el principio de retroactividad de la ley, al estar un procedimiento en marcha, pues la ley regiría para lo venidero. Partamos por ello, partamos por ese punto. Luego también, como usted lo menciona, bajo esos mismos principios se logró calificar y habilitar al delegado de los empleadores que gozaba con una mayoría representativa casi unánime, que eligió a esta persona. Lo mismo hicieron los gremios y organizaciones sociales que eligieron a una terna, en este caso sí, el doctor Ramiro García y el magíster Ramiro Beltrán, de 16 organizaciones existentes al momento, 10 de ellas tomaron esta decisión y 6 de ellas, y yo diría 4 porque 2 no estaban calificadas, eligieron al señor Richard Gómez. La super de bancos, que ya sabíamos a dónde iba, la superintendenta subrogante, dilata el proceso, lo devuelve, y en ese interín pasa lo que usted acaba de mencionar. Pero ¿qué ocurre? Que allí sí dice, no podemos habilitarlo y calificarlo porque hay una nueva ley. Caramba, pero luego viene algo peor todavía. O sea, aquí ya el gobierno muestra su verdadero rostro, con lo que usted dice, los abusos de las acciones de protección. Un juez de Quevedo le da la razón a este señor, lo habilitan, lo califican, lo habilitan, lo designan. Entonces, por eso es que estábamos presentando esta acción de protección por la vulneración de derechos de la mayoría representativa y democrática de las organizaciones sindicales y de trabajadores que tienen derecho a elegir ellos a su representante, contra también las decisiones del Seguro Social,
que con una acción de personal lo sacan al señor Clavijo, que estaba prorrogado en sus funciones, designan a esta persona que llega por la ventana, quién sabe con qué inconfesables intereses, y eso no puede quedar de esa manera. Ahora, aquí. pero abogada, ¿no cree que este es un tema ya consumado? No, se lo digo con todo respeto. ¿Sabe por qué? Porque ya el señor ya se fue a banderear al Salón Amarillo para lo que es las reformas a la Ley de Seguridad Social, ya recibió la bendición de Lazo en Carondelet mismo. Omar, usted más que nadie sabe que en este país la tensión, lamentablemente, en vez de pues respetarse la ley, de que se tomen decisiones lógicas, objetivas, por el bien de las instituciones, señor Lazo está acostumbrado a la tensión social. Y créame, ya las organizaciones de trabajadores han dicho que van a haber marchas porque están en contra que asalten el seguro social hoy creo de que esta manera. Está previsto una movilización. En segundo lugar, no es que nos vamos a resignar, muchas gracias, quédense con el seguro. Oiga, la plata de los trabajadores, lo que se administra allí es de los trabajadores y de los jubilados. ¿Hasta cuándo los gobiernos van a pensar, señor Lazo puede mandar en su banco, pero el banco de los trabajadores es de los trabajadores? El seguro social es de los trabajadores. Ellos tienen derecho a tener un representante legítimo que represente además la mayoría democrática que debe elegir a su representante. Así que no nos vamos a quedar callados. El señor Lazo, si quiere tensión, va a tener tensión. Abogada, buenos días. Noris Arroyo de Salva. Yo, el otro día estábamos entrevistando aquí a alguien sobre este tema del seguro social y yo le preguntaba algo que creo que es fundamental que la gente de a pie, que nos escucha, entienda. ¿Cuál es la importancia de este preciso cargo? ¿Cuál es la importancia? El directorio del Seguro Social toma decisiones fundamentales para la administración, para las políticas de los distintos fondos. Recuerde que usted en algún momento ese mismo directorio, que estaba presidido por un señor Richard, bueno, el apellido, pues bueno, en el gobierno del expresidente Correa, Espinosa, ¿no? Espinosa, Sí. Richard Espinosa, que representaba en ese momento al Ejecutivo, porque el directorio es tripartito, según la Organización Internacional del Trabajo, así está configurado nuestro sistema. Un representante es del Ejecutivo porque el Estado, de alguna manera, en su doble rol regulador y también de patrono del servicio público, ¿verdad? El representante de los trabajadores, que debe ser el más importante, el más fiel a las causas ciudadanas, el que vigile, el que defienda, el que cobre las deudas. Imagínense cuánto le debe el gobierno al Seguro Social. Hay más de 8.000 millones comprometidos en bonos. Esa alcahuetería se tiene que acabar. Esa plata tiene que ser invertida correctamente y esas son decisiones que las toma el BIES, que como usted sabe también tiene distorsiones la ley porque hay representantes como el ministro de Finanzas. O sea, el ratón cuidando el queso. El ministro que tiene que pagarle las deudas a la entidad es el que decide cómo se hacen las inversiones. Y usted sabe cómo se han hecho esas inversiones. Luego se toman decisiones del Fondo de Salud. Este personaje que yo le mencionaba, el gobierno del expresidente Correa, cambió los porcentajes del Fondo de Salud y el Fondo de Pensiones y dejó al uno debilitado. Son decisiones tan importantes que el representante de los trabajadores debe ser alguien que de verdad defienda los intereses de la clase obrera, del servicio público y no que se alinee luego a la mayoría, en este caso, bueno, que creen que son mayoría, de los gobiernos para tomar decisiones antitécnicas, inhumanas, que después pueden afectar los intereses de la institución. Claro, y hacia allá iba. Usted dice decisiones antitécnicas. ¿De qué forma se puede hacer para que cambie esta concepción de que las personas que están dirigiendo o son escogidas como directores son personas por fines políticos, por causas meramente solo sociales, pero no tienen el componente técnico que se necesita dentro del IES para cambiar toda esta estructura que ha venido funcionando? Mire, más allá que la ley lo establece y que el señor Gómez no cumple con los parámetros técnicos que se pueda calificar y que se pueda habilitar, créame que a mí la experiencia me ha demostrado en este país que si no tienes tú la integridad ética, si no tienes la honestidad para ir a un cargo tan importante, pues no va a servir de nada todos estos requisitos que mencionamos, que de todas maneras deben existir y que la ley los contempla y el señor no está calificado, creo que ni en lo uno ni en lo otro. Ahora, abogada, para cerrar este tema, y yo creo que hay que ir a avanzar hacia esto a la larga, tarde o temprano. Indistintamente de lo que ocurra con Asociación de Protección, distintamente de que si el señor Gómez queda o no, indistintamente de que si el señor Falconi queda o no. ¿Cuál es el método ideal, idóneo para elegir a ese representante? Porque le soy sincero. Usted, y con justa razón, recuerda que hay estos 16 sindicatos, que 10 votaron por uno y 6 votaron por otro. Bueno, 4 dijo. Pero seamos sinceros, aquí, o sea, yo soy aportante voluntario.
Pero yo he conocido gente que aporta de su trabajo, de que hacen el descuento, y en su vida han estado sindicalizados. En su vida han escuchado el nombre del señor García o peor del señor Richard Gómez. Y eso no es justo, que esas personas de sindicatos representen a millones de ecuatorianos que sí están haciendo eso. Bueno, no en estos momentos millones, pero que están aportando activamente. ¿Cuál tiene que ser la manera correcta para elegir a nuestros representantes? Mire, es una pregunta complicada, pero está claro que el derecho a la sindicalización está garantizado en los convenios internacionales. Cualquiera de nosotros, si quisiéramos pertenecer a un organismo que quiera defender los derechos de los trabajadores, sea esto mediante una movilización, sea esto mediante la vocería, está en todo el derecho de hacerlo. Yo creo que es importante resaltar que ahí hay valores, ahí hay principios de defensa de la clase obrera. Indistintamente que queramos pertenecer o no, esa es una causa que yo la respeto, y por eso mi respeto a las organizaciones de trabajadores. Lo malo es cuando algunas de ellas toman partido por los grupos opresores, en este caso, que son los que se quieren tomar el seguro, administrar los recursos como les da la gana, que no les conmueve que hoy tengamos hospitales repartidos a grupos políticos como mafias. Hemos visto horrores en este país, y después que no hay medicinas, que no hay abastecimiento de los equipos, que no hay cómo llevar adelante las operaciones, que las personas con enfermedades catastróficas se mueren en las puertas de los hospitales. Eso tiene que cambiar, y para eso se necesita conciencia. Te pregunto algo que es complejo, ¿cómo llegar a algo que satisfaga a los más de 3 millones de aportantes para realmente sentirse representados? Pero en este momento se tiene que respetar los principios de seguridad jurídica. Se estableció un mecanismo, la Super de Bancos no lo respetó porque ya querían que entre por la ventana este señor, y eso tiene que un juez, tenemos todos los medios probatorios para demostrar que se ha vulnerado los derechos de los trabajadores. Y pues bueno, más adelante iremos quizá algo que cumpla con esa satisfacción total de todos los afiliados, aportantes, estimado Omar, pero yo también creo en el principio de la mayoría representativa en democracia. Así que puede ser por un voto que alguien gana, pero ese voto hay que respetarlo. Y aquí existieron 10 organizaciones debidamente inscritas que eligieron una opción. ¿Cómo es posible que después con un juez con la corruptela de un juez entre por la ventana alguien que no representa ni a los trabajadores, sino quién sabe qué oscuros intereses? No tiene ese presentimiento de que se viene algo complicado socialmente hablando, porque más allá de este tema del representante, vienen estas reformas a la ley de seguridad. A ver, no nos mintamos. Aquí vamos al tema de pensiones. Y dentro del tema de pensiones está o aportas más o te jubilas 5 años más a los 70, o te quito el tema de la atención a tus hijos. Yo sí estoy presintiendo que se viene algo que, a ver, temas políticos a unos les afecta y otros no, pero temas de seguridad social afecta a todos y moviliza a todos, y no que lo pregunte Chile, sino que esa fue la gran causa de Chile, el tema de las pensiones. Presidente, también eso es que se puede venir algo muy complicado si es que no hay un diálogo abierto y sinceridad por parte de los que tienen que tomar estas decisiones. Gobierno que quiera tomar decisiones arbitrarias, inhumanas, como aumentar los años de aportación o aumentar los años de jubilación, Omar, se cae. Porque la gente efectivamente que hoy se enfrenta con toda la corrupción del sistema, con todos los problemas y distorsiones del sistema, dicen encima, me piden que aporte más cuando ni siquiera el sueldo alcanza para la canasta básica familiar. Encima quieren que trabaje más cuando la expectativa de vida en algunos casos puede llegar a los 75 años. O sea, ¿hasta cuándo quieres que aporte? ¿Hasta los 70? Caramba, eso sería realmente nefasto, y no creo, son torpes de por sí algunas personas del gobierno, no creo que sean tanto. En todo caso, eso no quiere decir que a través de una auditoría que se le tiene que hacer al Seguro Social para conocer el estado, los estados financieros, para conocer el estado de cada uno de los fondos, no nos dicen la verdad, esta información debería ser pública. Yo cuando era asambleísta teníamos a medias porque se creen que son dueños del seguro. El seguro es de los trabajadores. Los trabajadores es por eso que deben tener no solo una representación activa, digna, ética, honesta dentro del directorio, sino además también tomar posesión de la administración. Ya se buscará la forma correcta. Usted mencionaba el emblemático modelo chileno que al final del día termina cayéndose porque son las administradoras privadas las que se llevaban la mayor parte del dinero de los trabajadores, y las pensiones jubilarias después eran irrisorias. Eso tampoco, y no es permitido en nuestro sistema. Nuestro sistema no está privatizado, nuestro sistema es público, tiene un componente solidario, por eso también está el Seguro Social Campesino. Pero
Pero sí, yo creo que hay que corregir ciertas distorsiones, hay que parar con el despilfarro, hay que parar con la corrupción dentro de los hospitales, deben tenerse esos parámetros técnicos, como menciono. Debe también cobrarse las deudas que el gobierno le debe al Seguro Social, tanto el 40% en el Fondo de Pensiones Jubilares, tanto el dinero que se debe en el Fondo de Salud, que ya la deuda creo que va por más de 4.000 millones de dólares, los bonos que a cada rato el Ministerio de Finanzas le compra al IES, al BIES, en este caso, debe de parar. Esas inversiones deben ir hacia paquetes accionarios rentables, hacia inversiones rentables. Usted sabe que en el pasado hay proyectos hidroeléctricos que no funcionan con plata del Seguro Social. ¿Hasta cuándo ese tipo de distorsiones? Usted menciona algo que sí también amerita tener una mirada un poco humana, pero también técnica. Usted decía, por ejemplo, la atención en salud a los hijos de los afiliados. Hasta 18 años, ¿verdad? Nadie paga eso. No lo paga el Estado, no lo paga el trabajador, no lo paga el empleador. Entonces eso genera también déficits y distorsiones que hay que asumirlo. Hay que asumirlo con integridad, con un punto de vista técnico, pero sobre todo humano, porque estamos hablando del ahorro de los trabajadores. Claro. Hacia eso tenemos que ir. Abogada, en el tema, pasando a otro tema, que es el tema electoral. Hace algunos días o semanas vimos un video que usted sacó en el que hablaba de todo, y lo mencionábamos hoy día, hablaba de toda esta contaminación visual y excesivo derroche en una campaña que muchas personas la entienden como una campaña desigual, desde ocupar espacios y permitir al otro que acceda a este proceso democrático de iguales a iguales que debería ser. Y también hablaba de que la gente se está dando cuenta y que esto está causando el efecto contrario, ¿no? Me gustaría conversar un poco al respecto. Mire, yo que conozco el monstruo desde adentro, invito a la ciudadanía a tener conciencia. Lo que usted menciona es absolutamente cierto, no solamente que las condiciones son desiguales, sino que aquí hay prepotencia, que hay abuso de recursos públicos. Pero lo que molesta, más allá de que haya actores políticos que crucen esa línea, que no tengan ética, que hagan lo que les dé la gana, que piensen que la ciudad es de ellos y la gente les va a demostrar lo contrario, a mí me preocupa sinceramente, y ya desde un punto de vista institucional, ¿qué hace el CNE? O sea, un Consejo Nacional Electoral que está prácticamente entregado según así como hemos hablado de reparto de hospitales en este país, también resulta que hay reparto de los consejos electorales provinciales. Entonces, pues, ¿cómo tú vas a una contienda? Y sobre todo el que a lo mejor no tiene esa cantidad de recursos. En algunos casos habrá que investigar de dónde sacan tanta plata, pues, para hacer lo que hacen en esta ciudad, pero que el Consejo Nacional Electoral no haga nada. Tú no puedes ir a un partido con un juez inclinado, con un juez comprado, con un juez que se haga de la vista gorda. Hace poco, qué horrible, pues, ver cómo a la única consejera que la veo correcta, que levanta la voz, la consejera Nájera, que le griten en medio de la sesión y nadie diga nada. Esa complacencia. Eso tiene que cambiar también. Hoy serán unas elecciones que yo espero que el pueblo de Guayaquil y por supuesto también el Ecuador tome conciencia realmente de qué autoridades van a elegir, que esas autoridades cumplan con las expectativas, sean correctas, etcétera. Pero tenemos aquí que ir hacia cambiar un poco el sistema, cambiarlo completamente. Yo, ahora que soy parlamentaria andina y que he participado en procesos electorales en Colombia, yo veo la seriedad, la institucionalidad, en este caso en la Registraduría Nacional, que es el Consejo Electoral, cómo hay personas técnicas, cómo en el momento que tú vas a votar, sea quien sea la persona que gane ese resultado, va a ser respetado y no uno va a pensar que va a haber un muñequeo, que va a haber un apagón, que algo va a pasar, que es la historia que se repite en este país. A mí me preocupa, Noris, que vayamos más bien también algún día a tener un consejo electoral que sea técnico, que sea transparente, en el que no haya dudas en cuanto al proceso ni a los resultados. Y en ese sentido, con el tema del CNE, hace días, ayer, se habló de que hubo un cambio dentro de la Junta Provincial de Guayas. O sea, cambiaron en medio de un proceso electoral. ¿Qué hacer para que esto termine? Porque, o sea, no importa la voluntad popular, importa lo que pasa en el CNE. Sí, y además de eso, imagínense qué injusto puede ser para las organizaciones políticas, sobre todo a lo mejor las que van por primera vez, las más chiquitas, yo qué sé, tener que tener un ejército de control electoral para poder tener las actas, para poder respaldar y para poder defender los resultados, cuando se supone que es la institución la que debe velar porque la voluntad de la gente. O sea, pongámoslo esto de verdad, hasta más poético y hasta más elevado. Cuando una persona va a votar, no solamente va a elegir a Mengano, a Fulano, a Sutano. O sea, es una decisión que viene desde el corazón, en algunos casos el deseo de cambiar. Obviamente la gente está muy triste, muy desanimada, pero eso
Tenemos que cambiarlo, ir hacia un proceso donde de verdad tomemos decisiones que luego van a ser respetadas y que permitan elegir a personas que cambien la vida de la gente para bien. Abogada, y se la puedo complicar en cortísimo tiempo. También tenemos una consulta popular de por medio el 5 de febrero. ¿Qué expectativas tiene? ¿Cómo la ve? ¿Gana el sí? Según su corazonada, ¿gana el no? ¿Cómo la ve? A ver, seamos objetivos. Ya algunos presidentes de la República en su prerrogativa de presentar, o sea, de una consulta o en este caso un referéndum con reformas a nuestra Constitución, en algunos casos corren el riesgo no menor de que la falta de popularidad, que la falta de credibilidad, que la falta de legitimidad que pueden tener el ejercicio del poder, el pueblo después se los restriegue en la cara. Ya no te quiero, no confío en ti. Pero intentemos, y eso ha ocurrido en anteriores ocasiones, mucha gente cita al propio León Febres Cordero o a Sixto Durán Ballén, que algunas de los planteamientos eran incluso hasta buenos, pero la gente toma otra decisión. Yo intento, economista, pues bueno, abstraerme un poco de quizá la animadversión que siento hacia muchos actos incorrectos de corrupción y equivocados que este gobierno hace, a tener una posición responsable. Hay agrupaciones políticas que dicen todo no porque me caes mal, o salen otros a decir todo sí porque les cae bien o porque están bien acomodados. Yo intento más bien, como diría el doctor Cucalón, tener una posición crítica, ¿verdad? Claro. Si va a haber un sí crítico, y si habrá un no crítico también. La polla. Entonces, estoy en eso. Obviamente hay preguntas que también son populistas. Rapidito, ¿está de acuerdo con reducir el número de asambleístas? Caramba, mire, la pregunta es complicada porque obviamente en poco tiempo tendremos 150 asambleístas y mucha gente dice aumentamos la cantidad, pero no mejoramos la calidad. El tema pasa por la calidad de economista, de la representatividad. Esto es una responsabilidad de los partidos políticos. A lo mejor disminuimos el número, porque digamos que la gente dice es así, que se bajen a estos asambleístas que no hacen nada, como usted sabe cómo habla la gente, pero al final del día, si se sigue colocando a personas que no cumplen, yo no me refiero a títulos, porque está claro que puedes tener 50 títulos y hasta un PhD, pero si tú no eres una persona correcta, una persona sintonizada con la realidad de la gente, vas a ir a estas instituciones a hacer un mal trabajo. Así que es una pregunta que también estoy analizando. También a mí me preocupa seriamente todo, a lo largo de estos gobiernos, la elección de las autoridades de control ha sido un dolor de cabeza. El gran botín. Pero al final del día, mire usted también qué personas se colocan y después los resultados. Perfecto. Hemos tenido a Cristina Reyes con las completas 8 de la mañana, tiempo flat.